Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de actualización de soporte vital básico. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante como lo es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Es un tema que parece ser fácil o básico, pero mucha gente se muere a causa de obstrucciones de la vía aérea por cuerpo extraño en un contexto de gravedad, porque a pesar de que las maniobras son maniobras sencillas, son fáciles de hacer, muchas personas no lo saben y creo que esto hace parte de los primeros auxilios y todos deberíamos estar en la capacidad de responder ante una emergencia de esas. Seas médico, seas enfermero, seas paramédico, seas ama de casa, seas taxista, cualquier persona debe estar en la capacidad de responder ante una emergencia. Entonces vamos a hablar un poco de esto y por eso los invito a que este video lo compartan, que este video no se quede para ustedes, que es una de las cosas que nosotros como profesionales de la salud de pronto cometemos como error. Y estas técnicas de soporte vital básico, que también las incluimos en soporte vital, en primeros auxilios, todos las debemos saber. Entonces los invito a que esto lo multipliquen, ¿sí? Que le enseñen en su casa a los cuidadores de sus hijos, a los cuidadores de sus padres, en los colegios, en donde esto se pueda multiplicar. Definitivamente estamos dando un valor de más. Recuerden que esto está con las últimas guías que salieron hace nada, ahorita en octubre, entonces van a haber algunos cambios de lo que hacíamos antes y lo que vamos a hacer ahora en la obstrucción de la vía aérea, tanto en los diferentes grupos etarios que nos dan las guías. Recuerden que aquí me voy a basar en tanto en guías americanas como en las guías europeas, y ellos definen que un lactante son menores de un año, ¿sí? Mayores a un año son niños y ya posterior a rasgos físicos de madurez, pues estamos hablando de un adulto como tal, y con respecto a eso cambia lo que se hace en ellos, ¿sí? En la obstrucción de la vía aérea. Entonces recuerden que aquí les comparto eh, las, las redes, ¿no? Aquí tengo este canal de Telegram donde subo toda la información. Ahí ustedes colocan en el buscador de Telegram del canal o base y van a encontrar literatura reciente, BLS, les va a salir lo último. Ahí siempre, todos los días estoy subiendo diferente material. Recuerden que esta charla hace parte del Centro de Educación Médica de ANSET, y yo, que soy Víctor Rodríguez, los voy a estar acompañando. Me conocen en redes como Medsemioloco. Soy el director académico del Centro Internacional de Entrenamiento Médico de ANSET ya hace varios años, y soy docente de áreas críticas hace ya también bastante tiempo. Entonces es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho, y la idea es que hoy se actualicen y les quede muy claro este manejo, ¿no? De la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces vamos a iniciar hablando de un caso clínico. Es importante que nos quede un poco claro. Ahorita vamos a hacer la pregunta y al final de la charla, después de haber visto cada uno de los temas, la idea es que hayamos dado la respuesta. Bien, entonces los invito a que ahorita analicen bien esta pregunta, apunten su respuesta y al final vamos a ver si estábamos bien o si la cambiaron por lo que aprendieron durante la charla. Un hombre de 42 años, previamente sano, está comiendo en un restaurante. De repente comienza a llevarse las manos al cuello, de esta manera, como ustedes ven en la foto que está en la parte de fondo, ¿no? Con expresión de angustia, el personal observa que no puede hablar ni emitir tos y su respiración es inaudible. Se pone cianótico alrededor de los labios. Un testigo entrenado se acerca y lo coloca inclinado hacia adelante para realizar maniobra de obstrucción. Entonces, luego de 5 golpes interescapulares, el paciente continúa sin toser ni respirar. El testigo se ubica detrás de él y comienza a realizar 5 compresiones abdominales. Después del segundo ciclo, alternando las palmadas en la espalda con las compresiones abdominales, el paciente pierde la conciencia, colapsa de manera posterior a esto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que ustedes harían como personal de salud? Coloquémoslo en un contexto de salud o que cualquier persona debería realizar. Esto es algo que puede pasar en un restaurante y que muchas veces la gente no sabe qué hacer o hacen cosas que no deberían hacer, que ahorita los vamos a ver. Realizar un barrido digital para extraer el cuerpo extraño, ¿sí? A ciegas, o sea, abrir la boca y tratar de sacar algo que de pronto no estamos viendo.
administrar 2 ventilaciones de rescate inmediatamente, activar el servicio de emergencias y comenzar RCP con compresiones torácicas, continuar con compresiones abdominales aunque esté inconsciente. Esas son las 4 opciones de respuesta que tendríamos. Quiero que escojan una, que la tengan ahí apuntadita y que al final de la charla, cuando veamos la respuesta, ojalá la gran mayoría haya acertado. Y si no han acertado, no pasa nada. La idea es que este tema completo les haya dado la capacidad de adaptarse a lo que deberíamos hacer como tal. Bien. Entonces, nosotros debemos entender que la obstrucción de la vía aérea es una emergencia, ¿sí? Y que es tiempo dependiente. Recuerden que el cerebro es un órgano que no aguanta y sus células específicamente, cuando hablamos de las neuronas, son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, un estado de no llegada de oxígeno, ¿sí? En promedio 4 a 6 minutos es algo crítico que puede hacer, uno, que el paciente colapse. Dos, que el paciente sin problema, después de un paro cardíaco no tratado, pues el paciente quede con secuelas neurológicas. Y es algo muy parecido a lo que pasa con la obstrucción de la vía aérea. Una persona que no es desobstruida, que le estamos haciendo la maniobra, que no salga ese objeto extraño en cualquier momento, ese cerebro va a fundirse y va a hacer que la persona colapse. Y de eso, que es un paro respiratorio inicial a un paro cardíaco, puede pasar muy pocos minutos o segundos, eso va a depender de la persona. Entonces, por eso estamos hablando que es tiempo dependiente y debemos restablecer lo antes posible la ventilación, ¿sí? Y para eso nosotros debemos diferenciar una obstrucción parcial de una total, que hay una diferencia marcada y que una obviamente es mucho más grave que otra, que requiere una atención mucho más oportuna, precisamente por ese grado de complejidad y por lo que puede generar en cuanto al paciente que se está ahogando, ¿bien? Y si el paciente está tosiendo, ¿bien? O no puede toser o respirar, esas son las dos cosas que vamos a tener en cuenta. Si mi paciente tose, ok, perfecto, es algo que nos puede aliviar mientras tanto. ¿Puede pasar a dejar de toser? Claro que sí, pero miren que ahí ya es un signo de tranquilidad para nosotros, pero debemos estar vigilando y ya lo vamos a ver cuando hablemos de ese tipo de obstrucción. Pero si el paciente no tose y no respira, es una alarma donde nosotros debemos iniciar rápidamente. Ojo, recuerden que este tipo de obstrucción, por eso estamos hablando cuerpo extraño, se diferencia al ahogamiento por inmersión. Es un tema totalmente diferente que no lo vamos a tocar aquí, pero que en otro de nuestros videos vamos a hacerlo para que les quede bien claro. Bien, entonces las guías actuales hacen énfasis en activar rápidamente el servicio de emergencia cuando usted detecte que tienen un paciente que no puede toser, que no puede respirar o que colapsa súbitamente a raíz de una obstrucción de la vía aérea. No retrasar maniobras por técnicas obsoletas, que ya les voy a mostrar cuáles son esas técnicas obsoletas, y evitar el daño por compresiones abdominales en grupos especiales. Entonces ahí nosotros pensaríamos, ¿cuáles son grupos especiales? Pues los más chiquiticos. En los lactantes nosotros no hacemos maniobra de compresión abdominal y ahora más adelante lo van a ver como tal. Entonces, estuve revisando literatura para hablarles un poco de cuál es como el panorama mundial y cuando nosotros vemos esto es preocupante. Y miren que en este metaanálisis hablan de una revisión de 1990 al 2021, donde la incidencia global de una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, estas son sus siglas en inglés, disminuyó, ¿sí? Un 35%, pero el número absoluto de muertes se mantuvo alrededor de 100.000 por año. Obviamente, en este tiempo hubo una mayor conciencia de enseñanza de primeros auxilios y son más las personas que podríamos decir saben hacer una maniobra de obstrucción de la vía aérea. La mayor incidencia se observa en menores a 5 años y en adultos mayores, ¿sí? A 95 años. Entonces, esto nos debe preocupar, uno, para las personas que tienen hijos, que tienen hermanitos, que tienen a sus hijos en los colegios, profesores, en fin, todas las personas que están en contactos con niños menores a 5 años deberían saber de primeros auxilios y deberían saber qué hacer en caso de esto. Y por eso uno de los pilares en el manejo de los pacientes pediátricos es la prevención, prevenir todo este tipo de escenarios que pueden llevar a que un paciente de este tipo entre en una obstrucción de la vía aérea que puede complicar y pasar a algo un poco más complejo. Y los adultos mayores que por diferentes causas, obviamente,
cambia el proceso de deglución, es mucho más difícil, hay alteraciones, disfagia, hay problemas de demencia, entre otros. Entonces, todo esto genera que haya un mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea por un inadecuado manejo pues, de un bolo alimenticio como tal. Entonces, la OMS y varios estudios señalan que la aspiración de cuerpo extraño representa alrededor del 7% de todas las muertes en menores de 5 años. ¿Sí? Y es lo que nosotros decíamos acá, definitivamente es algo que nos debe preocupar y que nosotros debemos anticipar y estar preparados para esto. Niños menores a 5 años, 73% de lesiones no fatales y el 75% de las muertes por atragantamiento. De nuevo, entra aquí este término atragantamiento que lo van a escuchar en la literatura y se refiere específicamente a la obstrucción por cuerpo extraño. Se registraron 305.814 lesiones no fatales por atragantamiento y 2.347 muertes. Bien, entonces puede pasar que un niño se obstruya, pero que haya sido salvado por técnicas adecuadas o por técnicas no adecuadas, porque a veces también vemos en videos que salen en redes sociales niños que se están ahogando y los toman de los pies, los ponen de cabeza, les pegan, los mueven y que de pronto no son las técnicas más adecuadas o que recomienda la evidencia. Pueden que funcionen, definitivamente hay casos de casos, pero que nosotros como personal de salud pues no nos vamos a ir a ese tipo de instancias para hacer una maniobra que es tan importante como tal. Y todo esto es lo que puede llevar a que un niño se ahogue por un cuerpo extraño. Por eso es importante en la edad donde ellos están experimentando, donde todo lo están tomando a la boca, evitar este tipo de objetos, de comidas que pueden ser ya un peligro para ellos en su vía aérea o si nosotros les estamos dando eso siempre que haya una persona pendiente de los niños para que esto no pase a mayores. Y hay que tener en cuenta también la tercera edad, como veíamos, es una de las causísticas más altas en ese grupo etario. Y entonces en Estados Unidos la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es la cuarta causa de muerte por lesión no intencional. Bien, y miren que acá 5.325 personas murieron por atragantamiento en el 2021. Bien, y con un aumento marcado a partir de los 70 años. Bien, miren que aquí también la cifra en el 2022 subió un poco a la del 2021. ¿Y cuáles son esos factores descritos en este grupo etario? Bien, lo que les decía, uno, pues la edad avanzada, la demencia, el Parkinson, trastornos neurológicos, disfagia, los pacientes adéntulos, edéntulos y el uso de prótesis dental. Todo esto puede generar pues que el paciente se le dificulte la masticación y que obviamente esto pueda generar un proceso de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Importante recordar la anatomía definitivamente, pues cuando nosotros llevamos ese bolo alimenticio, tengamos en cuenta que pues lo entramos por la boca, comenzamos a masticar la saliva, la lengua, todo lo que genera que ese bolo se ablande, ¿sí? Luego nosotros en el proceso de deglución pasa esa comida, recuerden que nosotros tenemos una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe, y aquí entra esto que es la epiglotis. La epiglotis es la encargada de que cuando yo degluto, si cubra la tráquea para que el alimento, la comida se vaya hacia la parte posterior que es el esófago. ¿Qué ocurre en el proceso de obstrucción de la vía aérea? ¿Sí? Alguien se está riendo mientras está con algo en la boca, ¿bien? O hay un proceso de tos al mismo tiempo. Eso genera que la epiglotis no cierra adecuadamente y que en ese proceso de paso de ese objeto, de ese alimento, esté abierta y que para acá se vaya ese objeto extraño. Y como veíamos o como sabemos, ese objeto extraño puede ser generar una obstrucción parcial. Cuando hablamos de parcial es que todavía hay una entrada y una salida de aire, o puede ser totalmente donde ni entra ni sale aire. Y ahí ya nosotros estamos hablando de una obstrucción grave, que es la que a nosotros nos preocupa y es donde nosotros debemos intervenir como personal de salud o como un respondedor de primeros auxilios como tal. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Y aquí entra mucho, bueno, recuerden que para las personas que ven este video, estoy en Colombia, pero sé que aquí lo ve mucha gente de varios países,
de Latinoamérica. Entonces, le llamamos colombianadas, cada uno lo adapta. Sé que nos ve mucho en México, entonces mexicanadas, bueno, donde usted quiera que esté. Generalmente cuando alguien se está ahogando, lo que hace la gente es darle pan, ¿sí? O en México como le llaman bolillo, eh, banano, ¿sí? Le dan banano para que pase, les dan, aquí en Colombia, en ciertas zonas del país, les dan eso que es plátano frito para que, pues, que les baje lo que los está ahogando. Generalmente se asocia mucho a espinas de pescado, entre otros, o les dan agua. Entonces, estas cosas sabemos que es milenaria y que a las abuelas les ha funcionado, pero no hay evidencia de que esto funcione. Por ende, nosotros desde un punto de vista científico no recomendaríamos a alguien darle pan o alguna de estas cosas para ayudar a bajar porque podría hacer que una obstrucción simple o parcial pase a ser una obstrucción compleja o grave y que obviamente empeore el caso. Entonces, como base de esta charla, pues no es lo que se recomienda como tal. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una obstrucción parcial y se lo explicaba ahorita que veíamos la anatomía. La obstrucción parcial, pues hay una obstrucción, pero todavía hay un paso de aire, ¿sí? Del exterior y obviamente que exhalamos también por la vía aérea. Entonces, el principal reflejo que nosotros tenemos es la tos y por eso es que las guías ahora son muy claras, bien, que cuando tenemos un paciente que puede toser, perfecto, dejémoslo toser, estimulémosle la tos, motivando a esa persona que tosa más. Pero miren que revisiones recientes, y esta es del 2024, destacan que cuando una obstrucción, ¿sí? Pasa a paro, ¿bien? La mortalidad es muy alta y está acercándose al 90%. En un contexto extrahospitalario, recuerden que el evento de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño se presenta más en el contexto prehospitalario. Entonces, por eso la gente debería estar entrenada en actuar de una manera pronta y de una manera óptima a un paciente que se está ahogando como tal, incluso dándole una buena RCP. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque son cifras muy importantes. Entonces, hay que saber manejar la obstrucción, detectarla rápido. Si es una parcial, motivar a que esa persona tosa, es el tratamiento definitivo y ojalá que esa obstrucción parcial no pase a una más grave. Entonces, dar tranquilidad, acompañar y estimular a que la persona tosa, permitir que siga tosiendo definitivamente. No es malo que tosa, como les decía, es el reflejo, es la principal respuesta del cuerpo ante una obstrucción de la vía aérea. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de maniobra, nada de dar golpes en la espalda, nada de hacer compresiones abdominales o maniobra de Heimlich, porque definitivamente esto puede empeorar o puede generar lesiones innecesarias en esos pacientes como tal. Y básicamente es estar pendiente en caso de que haya un deterioro, que el paciente colapse, que el paciente deje de toser o de generar algún tipo de ruido, pues ya nos preocupa y ahí sí nosotros debemos actuar rápidamente como personal de respuesta rápida ante un evento de esto. Ahora bien, pasemos a la obstrucción grave, que esta sí me interesa que nos quede muy claro a todos y lo que les decía, recuerden compartir esto porque esto va a salvar muchísimas vidas si todos sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya ese objeto extraño ocluye totalmente el paso, ¿sí? Tanto de entrada como de salida del aire. Bien, aquí esta persona no puede toser, esta persona no puede hablar, esta persona no puede dar ningún tipo de ruido como tal. Y aquí sí nos debe preocupar a nosotros porque debemos actuar rápidamente y debemos aprender a reconocerla. Entonces, los signos característicos son estos que ustedes ven aquí en este momento. Nosotros podemos encontrar a una persona que no puede toser, que la tos es silenciosa, que tiene cianosis o para personas que de pronto ven este video que no son de salud, color morado en la piel, en los labios, en la zona de los dedos, ¿ok? Tirajes, estos pacientes van a estar ansiosos y pueden llevarse las manos al cuello de esta manera y a eso nosotros le conocemos como el famoso signo universal de la asfixia, que no siempre se va a presentar como tal, pero pues que se describe en la literatura como uno de los signos que
las personas presentan cuando sienten esa molestia en esta zona por esa obstrucción de manera total en la vía aérea. Bien, entonces, importante que nosotros aprendamos a reconocer esos signos y síntomas iniciales que se pueden presentar para así también nosotros poder, con la detección rápida, actuar de manera rápida en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá y qué debemos tener en cuenta en los pacientes? Uno, siempre presentes. En el contexto de una persona que usted no conoce, está en un restaurante, en la mesa de al lado usted ve que hay bulla, la gente está preocupada y ve a alguien que se está tomando el cuello y usted sabe esto, llegue y preséntese. Hola, soy Víctor Rodríguez, soy médico, le voy a ayudar. Bien, siempre de calma y presente. Se recuerden que una persona ahogándose totalmente, ya ahí hay una disminución de la suplencia de oxígeno y generalmente uno de los primeros signos que se ven de hipoxia es un paciente agresivo, un paciente ansioso, un paciente que de pronto no se va a dejar tratar. Entonces siempre preséntese, bien. Y esta pregunta parece tonta, pero hay que hacerla. ¿Te estás ahogando? Si el paciente te dice, sí, me estoy ahogando, miren que ahí está emitiendo un sonido, ya yo descarto una obstrucción total. Pero si el paciente me asienta la cabeza, me mueve la cabeza, yo ya de base sé que estamos ante una obstrucción grave y que debo iniciar un manejo específico que ya lo vamos a ver de una manera detallada. Dile, te voy a ayudar y ahí ya nosotros nos posicionamos detrás del paciente para poder iniciar estas maniobras. Y aquí inicio con algo nuevo en las guías americanas. Esto, las guías europeas ya lo vienen manejando hace mucho rato y eran los golpes interescapulares, pero en la actualidad, recientemente, las guías AJAS lo incluyeron porque se ha demostrado que esto aumenta la probabilidad de expulsar ese cuerpo extraño y esto es nuevo tanto en el adulto como en los niños. Recuerden que los niños son los mayores a un año. Entonces es importante hacer un buen posicionamiento para poder dar con la base de la mano, con esta zona de acá, golpes interescapulares que ya les voy a mostrar algunas imágenes. Después de esos 5 golpes interescapulares, pues vamos a irnos a donde tradicionalmente siempre hemos hecho la famosa maniobra de Heimlich. Bien, y pues aquí, ¿en dónde lo hacemos? Entre el epigastrio y el ombligo. En medio de esas dos vamos a colocar el puño, que también ya les voy a mostrar cómo, y vamos a hacer esas compresiones abdominales bruscas, tratando de aumentar esa presión intraabdominal y obviamente tratando de expulsar en ese paciente el objeto que le está obstruyendo la vía aérea de alguna forma. Bien, y ahí pues lo que les decía, 5 compresiones abdominales bruscas, hacia adentro y hacia arriba, como en una forma de J, que ya les voy a mostrar. Y esto se alterna, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente bote el objeto extraño o caiga en inconsciencia o pierda el conocimiento, que ya también vamos a ver qué es lo que se hace en ese paciente que pierde el conocimiento como tal. Entonces, esa maniobra, pues, es de esta manera. Van a ver literatura que se puede tomar todo nuestro brazo. Miren que lo podemos colocar por encima, ¿sí? De la del paciente, o también pudiéramos colocarlo por debajo, ¿sí? A nivel axilar para poder sujetar al paciente de esta forma. Y miren el reparo anatómico donde nosotros vamos a hacer esos golpes interescapulares. Bien, justamente aquí. La idea es que sean golpes secos, bien, que nos ayuden a generar una vibración tratando de hacer que ese objeto extraño se mueva y que pueda ser expulsado o también pueda irse a un reparo anatómico. Recuerden que si estamos hablando de obstrucción de la vía aérea, estamos hablando que se fue hacia la tráquea. Y recuerden que más adelante nosotros tenemos la carina y en la carina hay una bifurcación hacia el bronquio derecho y hacia el bronquio izquierdo. Recuerden que el bronquio derecho es mucho más recto, por ende es mucho más fácil que se pueda por ahí ir ese objeto extraño si es que ha descendido bastante. Entonces, pueden pasar cualquiera de las dos, o que el paciente lo bote por la boca, o puede que ya se vaya monobronquial y que ya el manejo sea diferente en un nivel más avanzado por especialidad. Pero lo importante y lo que nosotros buscamos hacer con esta maniobra es desobstruir la vía aérea rápidamente, ¿sí? Lo importante es siempre que el paciente esté bien
bien posicionado, bien que nosotros podamos dar bien las palmadas en la zona que necesitamos con el fin de tratar de ayudar a expulsar ese cuerpo extraño que en ese momento el paciente no puede hacerlo pues de una manera óptima. Y miren lo que les decía, esta otra imagen, bien, entonces miren cómo está la mano, está por debajo de la axila, como les decía, también nos puede ayudar de una manera un poco mejor a hacer la palmada. ¿Cuál a mí personalmente me gusta esta? Lo ideal es que usted se sienta cómodo. Algunos críticos del nuevo cambio, precisamente la AJA antes no lo recomendaba, es lo difícil que puede ser sostener a una persona en este contexto. Entonces, esperemos a ver que esto se mantenga, esperemos a ver que esto funcione de una mejor forma y que pues con base a esa evidencia es que precisamente lo añadieron a las nuevas guías, entonces pues es lo que en la actualidad debemos hacer como tal. ¿Y de dónde viene esa famosa? Bueno, entonces recuerden, aquí después de esto, 5 compresiones interescapulares, palmadas interescapulares bruscas, pasamos a hacer 5 compresiones abdominales bruscas, ¿bien? Que le conocemos como maniobra de Heimlich, y aquí está el doctor Henry Heimlich, que fue el creador de esta maniobra en los 60. Es una maniobra que ha salvado millones de vidas desde que se recomendó y desde que se comenzó a enseñar, y que muchas personas la hacen de manera de inercia, ¿no? La vemos en las películas, la vemos por ahí, y que una persona ahogándose incluso sin tener una obstrucción total, mucha gente va tomando el estómago y va comenzando a hacer las compresiones a nivel pues, del estómago, al nivel abdominal, sin pensar de pronto en el daño que esto pueda llegar a causar en un contexto de un paciente que definitivamente no lo necesite. Entonces, por eso es importante este tipo de entrenamientos para nosotros entender cuándo sí y cuándo no, porque no siempre va a funcionar. Ya de base, recuerden que estamos hablando que son compresiones abdominales bruscas y uno de los órganos que se ven más afectados por esas compresiones es el hígado. Recuerden que el hígado abarca gran parte de todo lo que es el cuadrante superior, el epigastrio, tanto el cuadrante superior, tanto derecho como izquierdo, el epigastrio, entonces se ve lastimado y por eso en esta maniobra es importante tratar siempre de que esos pacientes sean revisados posterior a la maniobra. Entonces, lo que les decía, ¿dónde se hace? Entre el epigastrio, el ombligo, en medio de ellos vamos a colocar el puño. La recomendación es que sea el puño de esta manera, lo más recto posible, como ustedes ven aquí, para yo poder colocarlo y hacer esto. No es meter el dedo acá porque se han reportado casos de lesiones en la persona, en el rescatador. Entonces siempre hagámoslo de esta manera, bien cerrado, y con la otra mano lo rodeamos y hacemos como en forma de J, como les decía, hacia adentro y hacia arriba, tratando de nosotros con este puño, como ustedes ven aquí, y haciendo una maniobra hacia adentro y hacia arriba, les voy a dibujar, ¿sí? Como en forma de J, ¿no? Hacemos hacia adentro y hacia arriba, tratando de lo que se busca con esta maniobra es aumentar la presión intraabdominal y que esa presión intraabdominal nos aumente la presión intratorácica per se y que tratemos de expulsar ese objeto extraño que está ahí. Eso es como la forma en la cual actúa ese proceso, ¿no? de compresión abdominal o maniobra de Heimlich como tal, tratando de expulsar el objeto extraño como ustedes ven aquí. Entonces, en forma de J, hacemos hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, y lo que buscamos es que se aumente la presión intraabdominal, el diafragma va a subir, va a generar también una disminución del tamaño de los pulmones, se aumenta la presión intratorácica y eso va a generar un aumento de la presión y ese objeto que está en tráquea pues va a poder salir en un contexto. Generalmente es una maniobra que funciona bien y no sé si han visto los videos que hay por ahí de niños haciéndolo, de papás haciéndolos en contextos de otra persona que se estén ahogando y pues funciona muy bien. Entonces, miren que aquí está el paso 7. Si bota el objeto extraño, debe ir al hospital, como les decía, por las posibles lesiones a órganos intraabdominales, pero si pierde la conciencia, aquí vamos a hacer lo siguiente. Si no hemos llamado al servicio de emergencias o si somos nosotros, es importante llamar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya, como ustedes vieron, la mortalidad aumenta cuando la persona entra en paro respiratorio y como les decía, ya está a puertas de entrar en paro cardíaco. Y si entra paro cardíaco, o sea, el paciente ya no tiene pulso, pues nosotros vamos a pasar a un protocolo de 32 por 5.
Bien, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Entonces, eso es lo que se hace cuando el paciente cae en inconsciencia, pido ayuda e inicio inmediatamente maniobras de RCP que ustedes ya conocen, ¿sí? O si no, vamos a hacer también un video de actualización con respecto a eso, solamente de reanimación. Compresiones en el centro del tórax, como sabemos, ¿sí? Una buena ubicación, codos rectos, RCP de alta calidad. Y miren que lo que estamos haciendo con la RCP de alta calidad a la final es lo mismo. Estamos matando dos pájaros de un tiro, siempre les digo, el paciente en cualquier momento va a entrar en paro cardíaco, ya estamos haciendo compresiones, pero además las compresiones torácicas de alta calidad están aumentando la presión intratorácica y por ende está haciendo lo mismo y es buscar que ese objeto extraño salga. Bien, muchas personas en los cursos siempre me han hecho esta pregunta y en las dos ventilaciones no hay riesgo de que si la estoy sacando yo termine de obstruir al paciente. No, precisamente lo que se busca es o con las compresiones sale ese objeto extraño o con la ventilación yo puedo hacer que se vaya monobronquial, que era lo que también les explicaba hace algún momento hablando pues de ese reparo anatómico que hay importante. Entonces vamos a entrar a casos especiales, ya entendiendo la maniobra como tal, hay casos especiales que hay que tener en cuenta, personas solas. La persona sola obviamente es mucho más difícil en el contexto de que yo no puedo tomar con mis manos y hacerme maniobra. Entonces lo que se recomienda es que se vaya a una superficie donde pueda intentar hacer la maniobra parecido como cuando se lo hacemos a alguna persona. Alguna literatura lo describe como colocar el puño cerrado en la zona que ya sabemos en medio en el epigastrio y del ombligo o directamente en la superficie rígida que está ahí, ¿sí? Y lo que se busca es que hagamos lo mismo, tratar con esa estructura, hacer un movimiento en J, tratando de hacer una compresión brusca y fuerte a nivel intraabdominal, como ustedes lo están viendo aquí. Esta es la que más se recomienda, coloque el puño y empuje con alguna zona que le pueda ayudar a usted a hacer ese proceso de J, como les decía, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, tratando de expulsar el objeto extraño, es una de las formas. No he visto casos, no conozco algún caso de una persona sola que se ahogue y que lo haga y que le haya funcionado, no lo he leído tampoco, pero pues es una opción para las personas que de pronto están viendo este video y que no sé, les llegue a pasar o lo estén enseñando, pues sí sería chévere que alguna persona lo conozca como tal. También pasa en las personas muy altas. Entonces, yo siempre les digo también en los cursos lo siguiente. Si es una persona muy alta, nos dicen en las recomendaciones, nos dicen, espere a que la persona se desmaye o caiga en inconsciencia e inicie compresiones. O nos dicen, dígale a la persona que se acueste. Es muy difícil que alguien ahogándose se vaya a acostar. Entonces, la recomendación es enséñale rápido a una persona si tienes a alguien a un lado, alguien que sea alto, que pueda hacer la maniobra, porque ya vieron que no es difícil y uno lo puede guiar y puede hacer que esa persona le dé las palmadas interescapulares y puedes hacer que esa persona fácilmente haga unas compresiones abdominales bruscas. No es algo complejo, no tiene pues una mayor grado de dificultad. Lo importante es que no podemos como dejar que esto avance y que el paciente colapse. Bien, si es que es el contexto donde tenemos otras personas que nos pudieran ayudar. Si estoy solo, es muy alta, no se recomienda montarse en un asiento, no vayan a hacer ese tipo de maniobras porque puede pasar que usted se caiga y también sea usted pues un paciente. Entonces la idea es tratar de solucionar lo más pronto, buscar una persona que esté a la altura de esa persona y pasa lo mismo, el mismo cambio, iniciamos con palmadas interescapulares, bien, y luego miren aquí esta imagen, aquí esta persona le está enseñando a esta, obviamente pues esto es un entrenamiento, pero pudiera hacer algo y es lo que yo generalmente le recomiendo a la gente. No hagan esas maniobras que ven por ahí en Google, que lo ponen en una pared y comienzan a presionar sobre la pared, eso no está recomendado, no hay evidencia de eso, pero pues es algo que se pudiera hacer. Bien, entonces recuerden, siempre se intercala 5 palmadas más 5 compresiones abdominales bruscas en un contexto de el paciente que se está ahogando de manera grave como tal. Persona obesa.
La persona obesa, hablamos la persona en la cual nosotros no podemos rodearla o ese reparo anatómico del epigastrio y del ombligo, pues está bastante distanciado pues por ese perímetro abdominal que tiene el paciente como tal. Entonces, ¿cuál es la recomendación en la persona obesa? Esto cambia como en la mujer embarazada. Y ahorita les voy a mostrar las embarazadas. Aquí básicamente lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el punto anatómico que es aquí a nivel abdominal y nos vamos a ir al centro del pecho, como si estuviéramos haciendo o el punto anatómico es como si estuviéramos haciendo compresiones torácicas, pero en este caso lo que vamos a hacer es de esta manera. Bien, entonces obviamente aquí cambia de nuevo lo mismo, iniciamos con las palmadas interescapulares secas, fuertes, 5, y luego, ¿sí? Nos vamos a ir a esta zona como ustedes ven. Bien, entonces vamos a hacer, no va a ser en el abdomen, sino que van a ser en el centro del pecho. Obviamente aquí hay una diferencia, nos va a doler más a nosotros, les va a doler más al paciente. Recuerden que el abdomen es blando y depresible, el esternón no. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer con este paciente es poner la mano de igual forma, centro del pecho, y lo que vamos a hacer es presionar. Si se puede, explíquele al paciente que le va a doler, pero pues es el punto reparo anatómico más fácil y a la final estamos haciendo lo mismo. También recomiendan que a estos pacientes, digamos que tú definitivamente no logres abarcarlo porque puede pasar que sea una persona de una talla pues mucho menor, que no pueda incluso rodear el tórax del paciente, pues decirle que se acueste e iniciar compresiones torácicas aún con el paciente consciente. Pero de nuevo lo que les decía, generalmente no es fácil, es un poco más complejo porque nadie ahogándose se va a acostar, es más difícil, pero es otra de las cosas que nosotros podemos llegar a buscar en el contexto del paciente obeso que se esté ahogando. Algo que me lo preguntaron incluso hace poco en un curso, y es una persona en silla de ruedas, ¿qué se puede hacer? Y fue precisamente un médico que tenía un familiar que estaba en silla de ruedas y pues que ya tenía un grado de demencia importante y que constantemente con la comida, tenía un grado de disfagia, presentaba siempre ahogo, pero siempre ese ahogo era con tos. Entonces, pues yo le explicaba que definitivamente pues era una obstrucción parcial, que el cuidador o la cuidadora debía estar pendiente, obviamente, de que el paciente tosiera, bueno, todas las recomendaciones que podemos dar, pero que en el contexto de un paciente ya completamente ahogado, grave, que ya esa persona no respirara, no tosiera, no emitiera ningún sonido, podríamos hacerlo en el mismo asiento, ¿sí? De esta manera, ¿bien? Obviamente, iniciando con las 5 palmas, no encontré porque pues como es algo nuevo lo de las palmadas, de iniciar, podemos aquí mismo en el asiento llevarlo un poco hacia adelante, hacer las 5 palmadas interescapulares y luego pasar a hacer las compresiones abdominales bruscas de esta manera. En la misma posición, lo único es que nosotros debemos obviamente adaptarnos a esa ubicación del paciente y hacer la misma maniobra. Entonces, quise incluirla en esta charla porque es algo que se puede llegar a pasar e incluso esto podría ser adaptable a un contexto de un paciente alto o un paciente obeso. No coloco referencia porque no está referenciado en ninguna literatura, pero creo que es algo que podríamos llegar a hacer en ese contexto con el fin de desobstruir en una obstrucción grave, recuérdenlo. La mujer embarazada, recuerden que por encima de las 20 semanas de gestación, ese útero grávido hace compresión aorto-cava. Pero más que eso, en este contexto, es que si hacemos la maniobra entre el apéndice sifoide, que es el epigastrio y el ombligo, pues estamos hablando que ahí está el útero y podríamos generar algún tipo de lesión en la mamá y obviamente a nivel de ese útero grávido. Entonces se modifica, ¿sí? Esa maniobra, entonces incluimos las 5 palmadas a nivel interescapular, pero en ellas hacemos como en el paciente obeso, nos vamos al centro del pecho, al centro del tórax, haciendo lo mismo, compresiones torácicas bruscas, bien, teniendo esa caracterización que decíamos ahora en el paciente obeso, hacia adentro y hacia arriba, obviamente. Hay diferencia en que no es tan comprimible como en el contexto del abdomen, pero sería pues el cambio que nosotros hacemos en esa mujer que está en estado de gestación por encima de la 20 semana.
tengan en cuenta algo, si ella no bota el objeto extraño, si ella no responde ante esa maniobra y cae en inconsciencia, entonces es ahí donde nosotros debemos iniciar con presiones torácicas. Recuerden que el paciente inconsciente que colapsa después de la maniobra, que ya no responde, iniciamos RCP, sea adulto, sea embarazada, sea niño, sea obeso, pero aquí es importante este cambio y es lo que les decía, miren que se lleva el útero, lo ideal es que es una maniobra bimanual hacia el lado izquierdo, ¿bien? Para hacer esa descompresión aortocava que les decía y que esas compresiones torácicas con eso pasan a ser de alta calidad, que es lo que nosotros buscamos en la reanimación cardiopulmonar en cualquier contexto de paciente como tal. Entonces es importante que tengan en cuenta eso y que sea lo que hacemos. Entonces, ¿cómo queda en el paciente eh, adulto? ¿Sí? Esto. Entonces, con siempre la seguridad de la escena, comprobar si hay signos de obstrucción grave, tos débil, imposibilidad para hablar, cianosis, alteración del estado mental o pues definitivamente el paciente está apneico. Ausente, ¿sí? O sea, esto no está, pero el paciente está tosiendo, está hablando, pues lo que decíamos, estimule la tos, acompáñelo, vigílelo, esté ahí. Si esto está presente, todo esto que vimos acá, paciente no tose, no habla, no emite ningún sonido, es una obstrucción grave, inicie pidiendo ayuda, ya sea usted o mande a alguien que pida una ambulancia con un desfibrilador, ¿sí? Importante tener en cuenta esto. Si el adulto responde, o sea, todavía, a pesar de que está obstruido, está consciente, iniciamos el ciclo de 5 golpes en la espalda con 5 compresiones abdominales o maniobra de Heimlich. Y lo que les decía, lo repetimos hasta que esa persona bote el objeto extraño o caiga inconsciente. Si el paciente pierde la conciencia, o sea, ya no responde, entonces iniciamos protocolo de RCP inmediatamente. Si no hemos llamado de emergencia, pues aquí lo llamamos. Iniciamos con presiones 30 por 2 por 5, como sabemos. Eso es importante tenerlo muy claro y es lo que el protocolo ya desde hace varios años nos da. Lo nuevo es que incluimos aquí esos 5 golpes interescapulares en las personas. Los niños, en el contexto del paciente ahogado, para las guías de reanimación son los mayores a 1 año de edad. Entonces, nuevo también en ellos es eso, palmadas interescapulares como ustedes lo ven aquí, igual que en el paciente adulto, miren la maniobra, aquí lo están tomando por encima, aquí lo están tomando por debajo, cualquiera de las dos está bien, lo importante es que usted pueda sujetarlo de una manera adecuada y que pueda con esa inclinación hacer las palmadas de manera óptima como tal. De nuevo, mírenlo acá por debajo y palmadas interescapulares 5. Y luego, pues vamos a pasar a las compresiones, 5 compresiones abdominales. Eso va a depender. Entonces, miren aquí este niño, bien, aquí me muevo para que lo puedan ver. Está un poco más pequeño, entonces esta persona se adaptó, se arrodilló y miren que está haciendo la maniobra de Heimlich con el puño, como ya lo vimos, y con la otra mano se ayuda para hacer hacia adentro y hacia arriba, como sabíamos. Si está más grandecito, pues ahí ya nos adaptamos nosotros con nuestra anatomía y la anatomía del paciente para hacer las compresiones, ¿sí? De nuevo acá, 5 palmadas, 5 compresiones bruscas, mayores a 1 año. Bien. Entonces, aquí, pues, de nuevo, y esto es lo que nos dice la nueva actualización, en caso grave de niños con obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, deben realizar ciclos de 5 golpes en la espalda, alternando con 5 golpes compresiones abdominales. Bien, como lo hemos dicho. Lo mismo, y esto pues lo destacamos de las nuevas guías 2025. ¿Ok? Pues aquí las destaco. Lactantes. Para las guías de reanimación, el lactante es el menor a 1 año, ¿sí? Menores a 1 año de edad. ¿Qué es importante tener en cuenta en el menor a 1 año? Aquí, pues miren que es mucho más manejable, ¿sí? Esto sí ya siempre se ha hecho, estas compresiones o estas palmadas interescapulares, esto no es algo nuevo en ellos. Entonces lo que hacemos es, miren que a horcajadas, tenerlo aquí en nuestro brazo, ¿bien?
Inclinarlo siempre, la cabeza siempre debe estar por debajo de los hombros. No nos sirve que él quede así, siempre debe estar así como ustedes lo ven aquí. Esta maniobra la pueden hacer sentados, es mucho más fácil, pero también la pueden hacer sin problema parados. Y vamos a dar 5 palmadas interescapulares fuertes. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que bote el objeto extraño. Si no, si estas 5 no funcionan, pues vamos a pasar a hacer lo siguiente. Esta es la que hacíamos hasta pues ahorita octubre que salieron las guías. Esto ya no lo recomiendan, incluso en la reanimación cardiopulmonar también cambió. Y aquí les dejo la actualización. Para lactantes con casos graves de obstrucción, se deben realizar 5 golpes en la espalda, no es nuevo, pero esto sí es nuevo, 5 presiones en el pecho hasta que expulse el objeto extraño. Entonces aquí están, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, las palmadas interescapulares, y es aquí me faltó la imagen de, ya les voy a mostrar, denme un momentico. Entonces, les decía que aquí tenemos las 5 palmadas interescapulares, también se le conoce como maniobra de clapping, ¿sí? Porque es como están aplaudiendo. Y esto es lo que en la actualidad se recomienda, ¿bien? Que era la imagen que ahorita me faltaba y no la había colocado. Son compresiones, ¿bien? Que se hacen en el tórax de esta manera, comprimiendo, tratando de expulsar el objeto extraño. Miren lo que les decía, la mejor forma de hacerlo es sentado, siempre la cabeza por debajo de los hombros, luego lo pasamos y lo volteamos a la otra mano. Es la forma en que me gusta enseñarlo, es mucho más fácil que voltear en la misma mano. Y luego miren que lo que se hace es en el centro del pecho, miren de nuevo cómo está la cabeza, miren que en la parte de atrás nosotros siempre le damos sujeción, cuidando la cabeza, la columna de ese paciente y hacemos las compresiones en el centro del pecho, pero con el talón de la mano como refieren las nuevas guías aquí, ¿sí? 5 golpes en la espalda alternando con 5 presiones en el pecho, de nuevo, hasta que el paciente bote el objeto extraño o caiga inconsciente. Si cae inconsciente, pasamos a protocolo de RCP, como ya lo hemos dicho en el paciente adulto. Entonces, de nuevo, un paciente pediátrico que se está ahogando, usted sospecha una obstrucción, pide ayuda si la tos es efectiva o no. Bien, si es efectiva, pues esperamos a que bote el objeto extraño. Esto pasa mucho en los lactantes, ¿no? Que están tomando leche. Recuerden que el proceso de eglución de ellos está en desarrollo, entonces cualquier cosita los puede ahogar. Entonces hay que enseñarle eso a las mamás porque a veces a los niños que están tosiendo, ellos muy fácil se ponen moraditos y ya los están colgando en los pies, pegándoles, haciendo cosas que de pronto no se pueden hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que en ellos no vamos a hacer compresiones abdominales porque vamos a generar daño definitivamente. Bien, si no tose, pues vamos a pedir ayuda, si está consciente o no, lo mismo que ya sabemos. Si está inconsciente, pues vamos a abrir la vía aérea y vamos a iniciar protocolo pues de reanimación. Si está consciente, pues vamos a hacer la alternación. Infante, ¿bien? ¿Quién es el infante? Los lactantes menores a 1 año. Entonces lo que vamos a hacer son las 5 palmadas en la espalda y lo que decíamos que son los golpes o la presión en el pecho. Y los niños mayores a 1 año, 5 palmadas en la espalda o las compresiones abdominales, ¿bien? Y pues hacemos el tratamiento hasta que se resuelva. Entonces, terminando esta charla, y recuerden que en este caso la respuesta era la C, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente pierde la conciencia y ya vimos que definitivamente en cualquiera de los grupos etarios inmediatamente deja de responder, cae en inconsciencia, vamos a hacer reanimación cardiopulmonar y ahí no vamos a hacer Heimlich, nada de sentarnos y hacerle golpes en el estómago, en el abdomen, eso no se hace y hace muchísimos años. Vamos a iniciar maniobras de RC. La compresión torácica va a hacer el mismo proceso, aumentar esa presión tratando de expulsar el objeto extraño. No se deben hacer ventilaciones iniciales tras intentos de RCP. No se hace barrido a ciegas definitivamente porque esto puede hacer que empujemos más un objeto que esté ahí. Entonces, tengan en cuenta eso y siempre activar el sistema de médico de emergencia o la ambulancia, pedir una ambulancia con un desfibrilador si es que no lo hemos activado. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Ya como resumen, el barrido a ciegas prohibido, la maniobra Henley se mantiene como técnica primaria en adultos y niños mayores a 1 año.
ya lo sabemos. El lactante es inválido por riesgo de daño hepático, definitivamente. RCP como segunda línea en el caso de que el paciente pierda la conciencia, definitivamente. En embarazadas y obesos extremos, compresiones torácicas en vez de abdominales, también pues ya lo sabemos. Y en un contexto de el paciente, cuando expulsa el objeto extraño, se debe verificar que esté ventilando bien y esos pacientes lo ideal es que vayan a un cuidado específico por el riesgo este, de obstrucción de la vía aérea, ¿bien? O de un daño pues en órgano blanco como tal. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta eso, que nosotros podamos valorar al paciente posterior. Para llevar a casa, si tose, su intervención puede matarlo, déjelo toser. Golpes en la espalda solo cuando la obstrucción es completa, ya lo sabemos. La Heinrich es una maniobra que salva vidas desde hace muchísimos años. Todos la deberíamos conocer, pero no lo hacemos en lactantes. Barrido a ciegas, no lo vamos a hacer. Podemos generar algún tipo de lesión en la vía aérea, sangrar, entre otros. Hace mucho tiempo, pero pues se recalcan las guías actuales. Si perdió la conciencia, RCP es válida para el proceso de desobstrucción. Ya también quedó claro. En embarazadas de obesos, compresiones torácicas. Lactantes, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas como vimos, siempre soportando la cabeza. Y después de pulsar el objeto, vigilar que puede generar lesión, irritación y puede generar algún proceso de malaringio. Es importante, no lo había nombrado, pero también se registran casos de eso. Bien, si la ventilación no entra, sigue siendo base hasta demostrar lo contrario. Si nosotros pasamos al 30 por 2 de las compresiones más 2 ventilaciones y hay resistencia no pasa, sigue la obstrucción. Uno de los signos importantes para yo saber que descomprimí es que esa ventilación es efectiva y que hay expansión del tórax en la ventilación. Entonces seguimos haciéndolo y como ustedes ya implementamos ahí ya un protocolo de BLS e incluso pasamos a hacer un protocolo de ACLS ya con el manejo de ritmo que esté ese paciente en ese momento. Esto en mis redes sociales, en Metze Mi Loco, hice esto hace poco, donde tengo pues esta mnemotecnia, me gusta mucho hacer mnemotecnias, entonces esta es para el adulto y niños mayores a un año, toser, que fue todo lo que vimos ahorita resumido, o está para lactantes menores a un año, recuérdenlo, que se llama bebé. ¿Sí? Y es lo mismo, pero de una manera un poco más fácil. Allá las pueden descargar una a una y las pueden compartir para que otras personas les llegue esta información y lo puedan aplicar también en sus pacientes en algún momento. Les quiero dejar de nuevo las redes sociales de Dianset como centro de entrenamiento, el canal de Telegram que tenemos y mi Instagram donde constantemente también todos los días de lunes a sábado generalmente subo información actualizada de una manera sencilla. La idea es que todos aprendan. Por favor síganos en nuestro canal de YouTube que aparece así como Dianset. Ahí también este video va a quedar para que lo puedan seguir replicando. También denle like y compartir y síganos ahí pues en las redes sociales. Muchísimas gracias por su atención y espero pues que les haya gustado esta charla. Recuerden que mi nombre es Víctor Rodríguez y nos vemos en otra charla. Chao, chao.